amigas y amigos, buenas tardes. Vamos a empezar este espacio haciendo un breve análisis, voy a tratar de ser breve, la conformación de los diferentes estados a nivel global y las diferentes alianzas que se han formado. Normalmente, si uno mirara solamente la prensa, podríamos decir occidental, la prensa de Estados Unidos, la prensa de Europa, y acá en América Latina ocurre más o menos lo mismo, nosotros diríamos que Rusia, después de la invasión a Ucrania el año 2022, prácticamente una nación paria del mundo, repudiada por todo el mundo, y especialmente por los países que han sido históricamente enemigos o han tenido intereses en conquistar esa parte del mundo, vale decir Rusia. Se nos ha metido en la cabeza normalmente que Rusia se queda sola en el mundo, y eso nos machacan y todos los días aparece en la prensa que las sanciones van en la 14ª o 15ª ronda de sanciones de los países occidentales, Europa y Estados Unidos, contra Rusia. Han empezado también a surgir sanciones contra China, han existido hace muchos años sanciones contra Irán y otros países como Venezuela, por ejemplo, y Cuba. Lo de Cuba es histórico, ya hace no sé cuántos, 50 años que tienen sanciones de todo tipo. En todo caso, como les digo ahora, se trata de Rusia y las sanciones que le han impuesto y lo aislado que han intentado ponerle todos los países de Occidente a este gran país, que es el país más grande del mundo en territorio, no así digamos en población. Son aproximadamente 140 millones de personas que viven en Rusia, en una multidiversidad, una diversidad muy grande de tipos de nacionalidades. Tenemos los tártaros, tenemos los cosacos, tenemos la gente que más parte de Mongolia, nacionalidades, como se dice en España, nacionalidades, que uno podría identificar en España a los vascos, a los gallegos, a los catalanes, a los andaluces, bueno, a diferentes tipos de personas que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos. Ahora, en este video yo quiero decirles que lamentablemente la información que recibimos no es verdadera. No es verdadera por múltiples razones. Entre ellas podríamos nombrar, digamos, las más globales. Rusia participa en algo muy importante que en otros programas yo se lo he comentado, que es lo que está emergiendo, digamos, en el mundo actual, lo que dio como resultado esta emergencia cada vez más grande de los países BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos países conforman este núcleo que está emergiendo como una potencia global. Los BRICS hoy día representan, en términos de porcentaje de Producto Interno Bruto, mucho más que lo que representan los países del llamado G7, que son las más grandes economías occidentales del mundo. Los BRICS representan hoy día, o sea, producen más y exportan más y comercian más, digamos, que estas grandes economías, incluyendo Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá, España, qué sé yo. En todo caso, como les digo, Rusia ha sabido desplegar su política internacional, que es bastante inteligente, tal como la China, digamos, con una política internacional muy estudiada, y no es al azar, digamos, son políticas que se planifican por años, por décadas, o sea, al año 49, digamos, que es el aniversario número 100 de la Revolución China. En todo caso, como yo les digo, Rusia integra estos BRICS que están ahora solidantando, podríamos decir, revolviendo el gallinero con respecto a las monedas, con respecto al intercambio comercial, con respecto a sus exportaciones y exportaciones, con respecto a las unidades estratégicas que han establecido con diferentes países. Y yo les voy a ir nombrando uno por uno y después les voy a dejar algunos datos en pantalla para que ustedes vean cuáles son los intereses que mueven a estos amigos del eje del mal, como yo les digo, que es conformado fundamentalmente por Rusia, China e Irán, pero en este momento voy a dedicar a analizar solamente el caso de Rusia. Bueno, el principal aliado de Rusia es China.
la potencia emergente más importante en el siglo XXI y que muchos dicen que va a ser la primera potencia mundial en el corto plazo, o sea, en 5 o 10 años más, u otros dicen que no, que va a ser la potencia mundial de aquí al 2040, 2045, etc. Bueno, como sea el caso, la verdad que el avance impresionante que ha tenido China en todo orden de cosas. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a China, y que fui varias veces por motivos de negocio, la primera vez fue el año 1989, yo no podía ver la pobreza en las calles de China. China era un país todavía muy pobre. Imagínense eso hace, 40 años atrás, poco más, poco menos. El 89, bueno, son 40 años más o menos de que yo la primera vez que visité China. No, son 30 años, perdón, son 30 años, no son 40, son 30 años. Estoy exagerando. Pero bueno, son 30 años que yo visité Chile la primera vez y como yo les decía, había una pobreza que se notaba en las calles. Yo visité las ciudades más importantes de China, le hace Shanghái, Pekín, Cantón, Nankín, bueno, aquí sube y sigue. Pero casi todas se respiraba un ambiente de pobreza, especialmente en los campos. Pero se vislumbraba que China iba tirando, digamos, para ser una potencia industrial especialmente muy importante. En todo caso, bueno, la alianza de China y Rusia, obviamente que es la principal alianza en este minuto geopolítica a nivel global. Y por diferentes razones. Una, las materias primas que tiene Rusia, gas y petróleo, tierras raras, cobre, tiene metales, etc. Son muy importantes para el desarrollo chino y lo están haciendo. Estaba leyendo el otro día, no me acuerdo, un artículo en el diario de estos de acá, decía que China se ha caracterizado por copiar. No, hoy día no copia China. Le están copiando a China los adelantos tecnológicos, digamos, a nivel del desarrollo a nivel global. O sea, China está haciendo una de las número uno en producir microprocesadores, microchips de escasos nanómetros, que son los que se utilizan más que nada en inteligencia artificial, en los productos tecnológicos avanzados. En automóviles eléctricos no digamos. O sea, bueno, y digamos, en computadores, en la computación cuántica también. O sea, China ya no está copiándole a nadie. China está atrayendo talento, está creando talentos, tienen... Bueno, otro día voy a hablar más, en detalle de China, pero como les digo, Rusia tiene este gran principal aliado que tiene un comercio internacional que ha crecido el año 2023 en 250.000 millones de dólares y no van a parar. O sea, la alianza estratégica entre China y Rusia son una de las claves geopolíticas del siglo XXI, sin lugar a dudas, y en los próximos años va a ser más todavía. En segundo lugar, para su guerra con Ucrania, Irán es un aliado estratégico también de Rusia porque Irán es un país estratégico en esa zona del Medio Oriente. O sea, Irán tiene fronteras con múltiples países y por lo tanto, digamos, controlan pasos importantísimos de navegación en el Mar Negro y por lo tanto Irán es una potencia que Rusia no va a dejar de ser un aliado a pesar de sus diferencias, me imagino que ideológicas, religiosas, etcétera, etcétera. No olvidemos que Irán no es un país árabe, son persas, de la etnia persa, y obviamente que son musulmanes, y los rusos son cristianos ortodoxos, o sea, no tienen por dónde ser afinidades, digamos, de tipo religioso, pero sí hay una afinidad desde el punto de vista de las estrategias de tratar de crear una multipolaridad a nivel de relaciones internacionales, o sea, que no sea solamente un país como Estados Unidos que mande. Bueno, tenemos después, oh cielos, Turquía, con Recep Tayyip Erdogan, que es el mago del funambulismo, el mago de andar en la cuerda floja y pasar edificios de 50 pisos de uno a otro en la cuerda floja porque realmente trata de quedar bien con Dios y con el diablo.
Es decir, Turquía se ha favorecido de la guerra, digamos, en Ucrania enormemente. Todo el petróleo que sale, no todo, pero mucha cantidad de petróleo y gas que sale de Rusia se embarca en los puertos de Turco y va a parar finalmente a los países que están rechazando ese petróleo y ese gas, que son Europa y otros países aliados. Otro país amigo de Rusia, y se ha podido ver, digamos, en todos los encuentros que han tenido rusos con Arabia Saudita, de Putin con el príncipe Bin Salman, que han sido unos encuentros. El año pasado fue Putin, el presidente Putin fue a Riyadh, a la capital de Arabia Saudita, y tuvo un recibimiento de rey. O sea, unos desfiles militares con los aviones en el cielo, y los dos, digamos, estos dos jerarcas internacionales se quieren mucho, donde se dan la mano y se abrazan así como viejos amigos. Y después tenemos a países, digamos, como Brasil. Brasil es un país que mantiene una neutralidad con respecto a esta batalla por la hegemonía mundial. Brasil es un país de Occidente, obviamente. Ha sabido mantenerse muy firme con respecto a no apoyar la guerra de Occidente contra Rusia, o la guerra de Rusia contra la OTAN. Y otro país que también tiene magníficas relaciones es Sudáfrica. Sudáfrica mantiene unas relaciones muy estrechas con la ex república sudafricana, que después de que cayó el gobierno de los blancos de la parte, obviamente se han acercado mucho, digamos, a los países, a Rusia y a los países no alineados. Y finalmente India, dentro de los grandes, digamos, dentro de los grandes países. Finalmente India también es otro país que ha sacado un provecho, se ha enriquecido mucho en estos últimos 2 años y medio de guerra de Rusia con Ucrania, se ha enriquecido mucho porque le ha comprado cualquier cantidad de petróleo y gas a los rusos. A pesar que también el primer ministro, digamos, de la India, que le voy a poner una foto, también es un funambulista, o sea, también es India, digamos, trata de estar bien con Estados Unidos y estar bien con Rusia. Pero no olvidemos que Rusia le ha vendido casi todo el armamento que tiene India, se lo ha vendido Rusia. Y no digamos los envíos de petróleo, de gas, de fertilizantes, de trigo, de maíz, de soya, qué sé yo, o sea, todo lo que es grano, que hoy día India es una potencia, digamos, exportadora, no productora, exportadora, se lo debe prácticamente a la India y todas las ganancias que han tenido, porque si compra petróleo a $50 el barril y lo vende a 100 o a 80, obviamente que toda esa ganancia está para la India. Entonces, querido amigo, yo les quiero decir que no, digamos, no escuchemos los cantos sirenas estos que nos dicen, no, este país va al camino de la derrota porque está solitario y triste en el camino. No. Ese país no está solitario y triste en el camino, punto uno. Forma parte del Foro Económico San Petersburgo, lo organiza él, que participan decenas de países. Forma parte del Foro Económico de Shanghái, forma parte del Banco de Desarrollo, cuya sede está en Shanghái y cuya presidenta es la señora Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. O sea, hay una implicación entre Rusia y los países emergentes, o los países que van a ser potencia mundial dentro de unos años, como India y China. Así que ya no son, digamos, pero van a afianzar su poderío mundial en los próximos años. Y otras potencias que están en decadencia, que están caminito, digamos, al barranco, por sus políticas erróneas, creo yo, a mi juicio, a nivel internacional. O sea, en vez de hacer un tratado, digamos, de libre comercio internacional y dejarse de lado, digamos, este tema de creerse o de ser, digamos, una potencia mundial hegemónica, perfectamente Estados Unidos y Rusia podrían haber trabajado juntos. Estados Unidos, o sea, Europa con Rusia trabajaron juntos hasta que metió la cola a Estados Unidos. Y favorecer así el desarrollo económico armónico a nivel mundial. Eso es todo, mis queridos amigos. Si les gustó, mándenme un like y suscríbanse al canal, porque todavía estamos medio escasos de suscripción. Buenas tardes y sería hasta la próxima semana.